You're some impotent, useless thing that doesn't know how to be either. You don't love me. I have always loved you. So much so I would have killed you. Barbara Stanwyck y Frank Fay parecían la pareja perfecta de Hollywood. Ambos con éxito propio, su unión fue la comidilla de la ciudad en los años 30, pero a puerta cerrada, su matrimonio distaba mucho de ser ideal. La vida personal de Barbara Stanwyck estuvo marcada por el desamor y el escándalo. Escribe 1. Si tienes curiosidad por conocer el escandaloso romance que destrozó su matrimonio, o escribe 0. Si crees que la época dorada de Hollywood estaba llena de secretos inconfesables. Desentrañemos esta historia. Una pareja poderosa de Hollywood. Robert Taylor y Barbara Stanwyck eran la nueva pareja poderosa de Hollywood. Cuando su amigo Zeppo Marx y su esposa Marion intentaron concertar una cita a ciegas para Barbara Stanwyck en 1936, ella sospechó. Estaba contenta de vivir en su rancho con su hijo adoptivo Tony tras acabar de poner fin a un matrimonio horrible. Sin embargo, tomó la decisión de irse. Su trabajo juntos en la película. La mujer de su hermano avivará pronto las llamas que se encendieron durante su primer encuentro. Allí conoció al atractivo Robert Taylor. Era el último fichaje de estudio MGM y 4 años más joven que ella. Bárbara ya era conocida por películas como Night Nurse y Babyface, mientras que él acababa de empezar en Hollywood. Sin embargo, resulta que eran muy parecidos. Ambos eran políticamente conservadores, detestaban la pretenciosidad y disfrutaban de la vida al aire libre. La amistad entre los dos se convirtió rápidamente en una acogedora relación. Incluso una propiedad contigua a la de Bárbara fue adquirida por Robert. Robert recibió la tutoría de Bárbara mientras despegaba su carrera en Hollywood. Bárbara ayudó al actor, al que apodaban el hombre del perfil perfecto, a dar más contenido a su carrera. La respetaba y confiaba en su criterio. Además, era un caballero tradicional que entendía la forma correcta de tratar a una mujer. Después de su violento matrimonio, Bárbara anhelaba esto. Ambos buscaban estabilidad y una existencia sin pretensiones lejos de Tinseltown, y la descubrieron el uno en el otro. Viviendo en sus ranchos adyacentes, Bárbara y Robert se habrían contentado con mantener su relación tal y como estaba. Sin embargo, en 1939, se publicó en la revista Photoplay un artículo sobre parejas de Hollywood que vivían esencialmente como un matrimonio sin certificado de matrimonio, bajo el título Hollywood's Unmarried Husbands and Wives. En 1939, esto era un comportamiento impropio, pero ahora no importaría. A regañadientes consintieron en la boda que su estudio, MGM, había planeado para ellos. Bárbara era cautelosa a la hora de casarse tras su catastrófico primer intento, y Robert se tomaba el matrimonio muy en serio. Sin embargo, tomaron la decisión de seguir adelante y trabajar duro para que funcionara. Robert y Bárbara eran dos grandes apasionados de su trabajo y se apoyaban mutuamente en su desarrollo y éxito. La carrera cinematográfica de Bárbara Stanwyck, cuyo verdadero nombre era Ruby Stevens, comenzó a finales de la década de 1920, cuando se trasladó de Broadway a Hollywood. Stanwyck atrajo inmediatamente la atención de los críticos del sector tras debutar en Broadway en 1926 como bailarina de cabaret en The News. Sus primeras experiencias como corista le permitieron adquirir las aptitudes necesarias para la despiadada industria del espectáculo. Su carrera despegó de verdad cuando convenció al famoso director Frank Capra para que la contratara en Damas de Compañía, donde demostró su talento y su fuerte personalidad. Debutó en el cine con Noches de Broadway en 1927. La gran actuación de Stanwyck en Damas de Compañía demostró su capacidad para representar a mujeres fuertes e independientes, allanando el camino para una serie de papeles históricos en la década de 1930 y posteriores. Tras firmar un contrato con Columbia Pictures,
protagonizó varias películas populares, como Night Nurse e Illicit. Estas primeras interpretaciones cimentaron su reputación de actriz sólida, capaz de representar personajes con matices y honestidad. Stanwyck allanó el camino para las generaciones posteriores de mujeres en el cine al convertirse en una de las actrices más destacadas de su época, gracias a su inquebrantable compromiso con su arte. A medida que se desarrollaba su carrera cinematográfica, Barbara Stanwyck, una titán tanto de la televisión como del cine, se fue pasando progresivamente a la pequeña pantalla. Stanwyck se estableció rápidamente en este medio emergente tras debutar en televisión en The Jack Benny Program a principios de la década de 1950. Demostró su adaptabilidad y capacidad para cautivar al público, en diversos papeles protagonizando varias representaciones teatrales, como las del Goodyear Theatre y el St. Grey Theatre. La popular serie de televisión The Big Valley, que se emitió de 1965 a 1969, incluyó uno de sus papeles más importantes. Stanwyck interpretó a Victoria Barclay, la matriarca de una próspera familia de ganaderos, en este drama del oeste. Recibió elogios de la crítica por su actuación, que cimentó su legado en la historia de la televisión. El ascenso de Robert Taylor a Hollywood, un gran contrato con un estudio, su creciente popularidad como cajón desastre de la taquilla, sus memorables debuts cinematográficos y su interpretación de papeles protagonistas románticos contribuyeron al ascenso de Robert Taylor a la fama en Hollywood. La decisión de Taylor de unirse a la Metro-Goldwyn-Mayer en 1934 fue crucial para el inicio de su carrera cinematográfica. Taylor causó a menudo una impresión duradera en el género con sus representaciones de personajes heroicos en contextos históricos. En la dramatización del clásico de Sir Walter Scott, Ivanhoe, interpretó al aristocrático caballero Sir Wilfred de Ivanhoe, cautivando al público. Quo Vadis, en la que interpretó al soldado romano Marco Vinicio y realizó una destacada actuación junto a Deborah Kerr y Peter Ustinov, fue otra contribución digna de mención. Las apariciones de Taylor en películas de acción y de guerra demostraron su versatilidad. Como sargento Bill Dane, dirigió a un variado grupo en la apasionante historia de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial en la película Bataan. Su interpretación en La última cacería puso aún más de relieve su predilección por los papeles llenos de acción y su capacidad para impulsar una película a través de escenas emotivas y físicamente exigentes. Robert Taylor adoptó la televisión, un medio cada vez más popular entre los espectadores estadounidenses en la década de 1950, cuando el apogeo del cine de Hollywood tocaba a su fin. A lo largo de su carrera televisiva, Robert Taylor también hizo apariciones en varios programas antológicos. Entre ellos se incluyen apariciones en programas de televisión como Death Valley Days, donde presentó y actuó en muchos episodios, demostrando su flexibilidad como intérprete. Dinámica conyugal y divorcio de Taylor. Como pareja, Barbara y Robert eran muy queridos, y muchos encontraban inspiración en su entusiasmo compartido. Sin embargo, nadie podía prever que su matrimonio quedaría destruido por una aventura. Incluso ellos mismos se sorprendieron del giro que tomaron los acontecimientos. Con su marido a su lado, Barbara siguió siendo una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Esta nueva pareja de poder era adorada por los medios de comunicación y supieron aprovecharse de ello. Sus trabajos se beneficiaron de esto, pero su dinámica marital se vio alterada. La necesidad de Robert de la ayuda de Barbara disminuyó a medida que su carrera despegaba. A ella le irritaba su creciente independencia y le reprendía y condenaba delante de conocidos y en reuniones. Robert y Lana Turner, su compañera de reparto en Johnny Eager, tuvieron un romance en 1941. Se rumorea que Barbara intentó suicidarse porque estaba muy angustiada. Robert se alistó en la Marina en 1943 para ayudar en la guerra. A pesar de escribirse cartas con frecuencia, no pasaron mucho tiempo juntos durante este periodo.
Sus problemas empeoraron por el tiempo que pasaron separados. Robert quería pilotar su avión e ir de caza o pesca con sus amigos, pero Bárbara exigía todo su tiempo y atención cuando regresaba. Robert abandonaba estos enfrentamientos ya que siempre había detestado los conflictos. Bárbara realmente lo quería cerca, pero él ya no necesitaba un mentor. En esta época, él era conocido por sus aventuras amorosas, y Bárbara empezó a buscar la cercanía también en otros lugares. Se dice que Robert le pidió el divorcio en varias ocasiones, pero él retrocedía porque ella se ponía muy nerviosa. Robert comenzó a filmar Cuevadas en Italia en 1949. Aquí vivió un romance muy sonado con Lea Di Leo, una celebridad italiana. Bárbara se abalanzó sobre él para exigirle el divorcio, pues estaba furiosa. Supuestamente le amenazó con ello y se quedó sorprendida cuando él consintió. Se cree que fue más una estratagema para mantenerlo cerca que un deseo genuino de separarse. En cualquier caso, él aceptó, para consternación de ella. Se dice que hablaron de su futuro durante la estancia de 6 semanas de Stanwyck en Italia. El divorcio entre Barbara Stanwyck y Robert Taylor tuvo lugar el 21 de febrero de 1951. Un año más tarde, el divorcio quedó finalizado y finiquitado. El acuerdo estipulaba que ella recibiría el 15% del salario bruto de él hasta que volviera a casarse o falleciera. Nadie previó que él sería el primero en fallecer. A pesar de todo lo ocurrido, ambos siguieron siendo amigos y Stanwyck nunca volvió a casarse. Según algunas fuentes, ella sí recibió su dinero de forma constante e incluso intentó obtener fondos adicionales de la herencia de Taylor. Sin embargo, nunca dudó en afirmar que él era el único amor de su vida. Finalmente, se vio obligada a aceptar que su matrimonio había llegado a su fin. Para discutir las condiciones del divorcio con Robert, permaneció en Italia durante 6 semanas. El divorcio de Barbara Stanwyck y las luchas de la vida. El divorcio finalizó en 1951, después de haber estado casados un total de 12 años. Después de estar casada por primera vez con Frank Fay entre los años 1928 y 1935, Bárbara pasó a casarse con Robert Taylor, su segundo marido, a partir de 1939 y hasta su divorcio en 1952. Stanwyck se mostró filosófica durante una conversación con el New York Times en 1981 sobre su relación con Taylor, a pesar de que sus 2 matrimonios terminaron de forma triste. Afirmó que es difícil perder a un ser querido, ya sea por muerte o por divorcio. No hay nada por lo que luchar si cambian de opinión y deciden que quieren ser libres. Es necesario dejar ir. Las declaraciones de Barbara Stanwyck representaban la gran angustia por la que estaba pasando a raíz del divorcio, que fue una experiencia muy dolorosa para ella. A continuación, pasó por un período extremadamente terrible, lleno de resentimiento e incertidumbre. Los meses que siguieron al divorcio de Barbara Stanwyck y Robert Taylor estuvieron marcados por estos sentimientos, que fueron los que definieron su existencia. Pero se había deshecho del resentimiento, y tras echar la vista atrás, se dio cuenta de que había llegado a un entendimiento. Al principio, continuó, solo era capaz de pensar en mí misma, en mi dolor, en mi ego y en mi dificultad particular. En cambio, al final me di cuenta de que no era en absoluto excepcional. A pesar de que se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood al aparecer en películas clásicas como Stella Dallas, The Lady Eve y Double Indemnity, Bárbara, que era conocida como la reina debido a su imponente porte, sufrió una gran angustia emocional, causada frecuentemente por los hombres a los que amaba. Debido a que su padre la abandonó cuando era pequeña, tuvo un primer matrimonio horrible antes de encontrar finalmente una vida mejor con Robert. Aunque le destrozó el corazón, el hecho de que tuvieran que romper su matrimonio después de 12 años demostró que la estrella del programa de televisión The Big Valley siempre será una superviviente.
La noticia de su divorcio angustió mucho a Bárbara. Tras separarse, ambos mantuvieron una estrecha relación. Incluso se cree que siguieron manteniendo una estrecha relación. El matrimonio de Robert con Ursula Zeiss en 1954 provocó este cambio. Tendrían 2 hijos juntos, y Ursula y Robert seguirían juntos hasta el fallecimiento de Robert. Sin embargo, Robert nunca dejó de expresar su afecto por su exesposa Bárbara, y posteriormente declaró: «Siento un gran respeto por ella y atesoro nuestra amistad». A lo largo de los años, cada vez tenían menos conversaciones entre ellos. En 1964, sin embargo, Bárbara y Robert aparecieron juntos en la película The Night Walker, que ambos consideraron bastante agradable. Cuando Robert enfermó de cáncer de pulmón y su estado empeoró, su mujer invitó a Bárbara a verle al hospital. Su conexión era muy profunda. El corazón de Bárbara se hundió cuando supo que Robert había partido. El funeral por el veterano actor Robert Taylor, fallecido en 1969 a los 57 años a causa de un cáncer de pulmón, se celebró en la iglesia Forest Lawn Church of the Recessional de Glendale, California. El encargado de pronunciar el panegírico fue el gobernador Ronald Reagan, que conocía al actor desde hacía mucho tiempo. La fama en la pantalla. La que había sido primera esposa de Robert Stanwyck, Barbara Stanwyck, fue vista llorando mientras vestía un traje amarillo. Fue una adicta al trabajo toda su vida, pero se tomó un tiempo para llorar. De acuerdo con los términos de su acuerdo de divorcio, ella tenía derecho a los derechos de autor de su herencia hasta el momento de su fallecimiento. Nunca dejaría de pensar en Robert. En el Paseo de la Fama, frente al Teatro Grauman, la pareja había grabado las huellas de sus manos y pies en el cemento. Esto había ocurrido a lo largo de su matrimonio. En los años que siguieron al fallecimiento de Robert, el teatro ofreció a Bárbara la oportunidad de sustituirlo por uno nuevo. Debido a que la última se había roto, se negó a aceptarla porque Robert no vivía para acompañarla, y sus huellas nunca volverían a verse. En su vida privada, se refería a Robert como el amor de su vida, y afirmaba que nunca volvería a casarse. En 1981, me confesó que Bob y yo no seguíamos siendo amigos. Volvimos a ser amigos. El tiempo se encarga de todo. Dan Callahan, el autor de Barbara Stanwyck, The Miracle Woman, escribió en su libro publicado en 2012 que la conversación entre la legendaria figura y Taylor fue una importante fuente de consuelo para ella. En sus escritos se describía a sí mismo como un poco más joven que ella y bastante atractivo. A pesar de que Stanwyck seguía enamorada de Taylor, el actor Robert Wagner reveló en 2008 cómo se había enamorado de la actriz y cómo ambos mantuvieron una relación romántica. Por un lado, reconoció en retrospectiva que tal vez estaba demasiado centrada en su trabajo, demasiado obsesionada con preservar su posición como una de las actrices de más éxito de Hollywood, y no lo suficientemente preocupada por desempeñar su papel de esposa genuinamente exitosa. Evitó en todo momento dar por sentado su matrimonio. Nunca podría hacerlo si estuviera casada con Robert Taylor. Por otro lado, no se esforzó lo suficiente para hacerlo. Al mismo tiempo que ella se esforzaba por labrarse una reputación encomiable por su entrega en los estudios, Robert llenaba los vacíos de su vida con sus propias prioridades y afanes personales. En el momento en que Bárbara realmente siguió adelante con la demanda de divorcio, había pasado más de un año desde que Taylor había decidido no estar de acuerdo con cómo iban las cosas. Mientras tanto, Taylor había viajado a Inglaterra para estar con Ivanhoe, lo que les proporcionó algo de tiempo para reflexionar sobre la situación. Los rumores de reencuentro comenzaron a extenderse con toda su fuerza una vez que Taylor regresó, y lo único cierto sobre cualquiera de ellos es que no actuaron de una manera acorde con la de amigos. Bárbara le habría dado otra oportunidad en ese momento, pero Taylor creía que solo podrían lograr un reencuentro temporal y ninguna de las dos lo deseaba.
Bárbara le hubiera dado otra oportunidad. Aunque sufría mucho, Bárbara era consciente de que la única forma de encontrar la redención era esforzarse por empezar una nueva vida lo antes posible. Éxito financiero. Inició el proceso de venta de la casa en la que ella y Robert habían vivido juntos durante 11 años y habían sido felices. Soy de la opinión de que la opción más prudente que puede tomar una mujer que se plantea el divorcio es desvincularse de los aspectos materiales de su matrimonio. Es prudente empezar de cero. Además, afirmó que es probable que todas las mujeres que están a punto de divorciarse hayan pasado por esto. A pesar de que fue mi elección, el día en que vendieron nuestras pertenencias a los subastadores fue sin duda un momento difícil para mí. Soy consciente de que es un tópico, pero en realidad es cierto. Con todos y cada uno de los objetos que se vendieron, también se incluyó una pequeña porción de mi corazón. Esa fue la coyuntura en la vida de Bárbara, el instante en que el resentimiento se grabó en su mente de forma profunda y duradera. Acababa de mudarme a una nueva pequeña residencia, mejor descrita como una retención, similar al concepto de automatización. Nunca contesté al teléfono y no acepté ninguna invitación. A pesar de que sus amigos más íntimos estaban angustiados y preocupados, Bárbara no les permitió penetrar en su coraza emocional hasta que les reveló que llegaría un momento en que sería incapaz de protegerse a sí misma. Finalmente, sus amigos la ayudaron a recuperarse de aquella experiencia traumática y empezó a concentrarse en rehacer su vida de una manera superior a todo lo que había experimentado hasta entonces. Bárbara Stanwyck, figura legendaria del mundo del espectáculo, no solo fue alabada por su extraordinaria capacidad interpretativa, sino que también mantuvo una situación económica asombrosa durante toda su carrera. En el año 2024, su asombroso patrimonio neto es de $10 millones. Con el patrimonio neto de Joan Crawford de $2 millones y el de Bette Davis de $1 millón, tiene mucho más éxito que sus contemporáneas. Sus logros en el mundo de los negocios son sencillamente notables. A lo largo de su ilustre carrera, Bárbara Stanwyck apareció en más de 80 películas, demostrando su habilidad en una amplia gama de papeles que con frecuencia presentaban fuertes personajes femeninos. Desde el principio hasta mediados de la década de 1940, Bárbara Stanwyck fue la actriz mejor pagada de todo el mundo. En el año 1944, Bárbara era una de las mujeres del país que ganaba el sueldo más alto, según un informe distribuido por el gobierno federal. Su salario era de $400,000 de la época. Tras tener en cuenta los efectos de la inflación, una persona que ganaba $400,000 en 1944 equivaldría a ganar $6,5 millones anuales en dinero de hoy. También generó una importante cantidad de dinero con sus apariciones en televisión, así como con sus propias series de televisión, como The Barbara Stanwyck Show y la serie The Big Valley. A lo largo de su vida, Bárbara Stanwyck fue propietaria de varios inmuebles, uno de los cuales era una residencia en Brentwood, California, que había adquirido unas décadas antes. La casa se puso a la venta en 2011 con un precio de $14,9 millones y finalmente se vendió por $10,9 millones. Tanto como actriz como persona, Bárbara Stanwyck dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento en Hollywood. Fue muy reconocida porque interpretó papeles femeninos fuertes e independientes, y también fue conocida por su defensa contra los abusos y la injusticia en la profesión. Fue un icono feminista. Por su importante contribución al mundo del cine, Stanwyck fue galardonada con un Oscar honorífico en 1982, además de entrar en el Salón de la Fama de la Televisión y en el Salón de la Fama del Teatro Americano. Además de los Emmy, Stanwyck recibió otros 5 galardones, entre ellos un Globo de Oro y un Oscar honorífico. Estos galardones son prueba de su legado perdurable
y del efecto que ha tenido en el cine y la televisión a lo largo de varias décadas. Con cada premio que recibía, aumentaban sus ingresos y sus posibilidades de comercialización. Fue muy importante que se le concediera el Oscar honorífico. Fue una celebración de sus logros a lo largo de su vida y consolidó su posición como una de las grandes de Hollywood. ¿Qué opina del matrimonio de Barbara Stanwyck y de los rumores que lo rodearon? ¿Fue víctima de las circunstancias o encontró la forma de tomar las riendas de su destino? Comparta su opinión en los comentarios a continuación. Y no olvide darle a me gusta, suscribirse y pulsar la campana de notificación para recibir más historias cautivadoras sobre la época dorada de Hollywood.